Muy bien, hoy nos toca la clase sobre el principio de la buena fe. Este principio de la buena fe lo vamos a encontrar ubicado en la unidad número 1, en el punto 4. Allí también está la doctrina de los actos propios, que es el video que sigue. Lo primero que surge cuando hablamos de esto es el intento de dar una definición, ¿no? ¿Qué es la buena fe? Y en verdad los autores se niegan un poco a definirla. Es un concepto jurídico indeterminado, eh, los autores mismos señalan que es difícil técnicamente de ser definida, pero todos sabemos lo que es. Vamos a ver en el transcurso de la clase que tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con la confianza recíproca y tiene que ver también con la creencia de estar actuando conforme a derecho. Yo les tiro algunas puntas, algunas palabras que nos van a servir para ir guiando qué es la buena fe. Nosotros hemos tenido como bibliografía siempre, hasta hace unos años atrás, esta obra muy completa que era la de Casó y Trigo Represas. Ahí el que aparece en la foto es Félix Trigo Represas. Y allí, fíjense ustedes, y esto se repite en las obras de obligaciones, no aparece tratada en profundidad la buena fe. En realidad la buena fe era un tema que se abordaba más o se aborda en contratos, también en parte general, ustedes han haber visto en el año pasado. Pero es un tema que hace al efecto de las obligaciones, esto es, al momento del cumplimiento de la obligación. Y fíjense ustedes que en esta obra de 4 tomos, que era la obra más completa de obligaciones, solo le dedicaba 2 páginas. Claro, esta obra, que es del año 1968, posterior a la sanción de la ley 17.711, fíjense cómo ha cambiado o cómo se ha robustecido la idea de la buena fe y el tratamiento. Tenemos un tratado de la buena fe en el derecho. Este tratado tiene 2 tomos, tiene 1776 páginas, ¿ah? Y eso que es una edición de hace 16 años, del 2004. Acá la buena fe, por supuesto, cruza o es transversal a todas las ramas del derecho, la trata no solo en el derecho civil o en el derecho privado, sino también en el derecho público y en las diferentes materias. Esto es un poco para dibujarles a ustedes la importancia que ha tenido la buena fe y la importancia que ha tenido la buena fe a medida que ha ido avanzándose con las reformas en el Código Civil y con la vigencia del Código Civil del año 2015, como lo vamos a ver enseguida. Ahora, una buena noticia. La buena noticia es que, como en la bibliografía no aparecía tratada detenidamente la buena fe, sí la tenemos en el aula virtual. En esta famosa bolilla 1 que ustedes ya tienen en el aula virtual, ahí tratamos en los capítulos correspondientes la buena fe y la doctrina de los actos propios. Esto es una buena noticia, es de la cátedra, tiene unas 40 páginas aproximadamente, de allí ustedes van a ver que hay mucha información, especialmente el pensamiento de los autores y el pensamiento de la jurisprudencia, pero está todo lo que hay que ver acerca de este tema. Y es edición 2020. Entonces,
Vamos adelante, vamos a presentarlo con un caso concreto que vamos a ir trabajando. En este caso, fíjense, Pedro, que vive en Córdoba, ha recibido en préstamo de Pablo, que vive en Mendoza, la suma de 2.000 pesos, que deberá devolver cuando un vecino de Pablo, Enrique Sánchez, muera. Este vecino de Pablo vive en Mendoza también. Al cabo de 6 meses, Enrique fallece, sin que Pedro, por supuesto que está en Córdoba, haya conocido el acaecimiento de la muerte. Transcurridos 3 años, Pedro recibe en Córdoba una carta documento donde Pablo le intima el pago de 2.000 pesos con más los intereses de 3 años desde la muerte de Enrique. ¿Por qué? Porque habían quedado o acordado que la suma era deudada cuando muere Enrique. Y hacía 3 años que murió Enrique. La pregunta frente a este caso puntual es si ha actuado Pablo conforme a derecho. Para ir buscando la respuesta, uno tiene que leer estas normas. Fíjense, el artículo 886 que habla del amor, es decir, en el momento cuando se incumple esta obligación. El 886 dice: la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para su cumplimiento. Entonces el vencimiento lo provoca la muerte, ahí supuestamente se está en mora. Pero fíjense el 729, referida a la obligación. Dice: deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. ¿Qué será en este caso cuidado y previsión? Tanto para Pedro como para Pablo. Y luego una norma, el 1061, que está en la parte de contratos y de la interpretación de los contratos, que dice que el contrato debe interpretarse conforme la intención común de las partes y al principio de la buena fe, porque este contrato obviamente va a terminar en el juez y el juez va a tener que interpretarlo. ¿Mm? Y va a decir, bueno, cuál fue la intención de las partes y cómo funciona aquí el principio de la buena fe. Entonces, la pregunta que surge es si ha actuado Pablo conforme a derecho. La verdad que Pablo podría esgrimir: sí, yo me ajusté al 886, esta obligación vencida a la muerte de Enrique, con lo cual, al haber fallecido, a partir de allí comienza a correr los intereses. Y Pedro dirá desde Córdoba: pero yo no me enteré de esto, vos me podrías haber avisado. El tema es si Pablo tiene este deber de avisar, que no aparece en la ley, ¿no? Pero que tiene alguna razonabilidad lo que dice Pedro, porque puede no saberlo. Distinto sería si la muerte a la que está sujeta el vencimiento de la obligación fuese la de una figura pública. Pensemos en un jugador de fútbol. Allí quizás sería distinto. Pero acá razonablemente Pedro puede no saberlo. Entonces, el obrar diligente de Pablo hubiese sido que le avise a Pedro que falleció, para que Pedro pueda pagar y cumplir la obligación. Ahora, una vez avisado, si no cumple, por supuesto que ya está en mora y en situación de incumplimiento. Bueno, ¿qué es la buena fe? La buena fe, esto se discutió en un inicio si era un estándar jurídico o un principio general, o las dos cosas. Esto tiene algunas diferencias. El estándar jurídico eh, es un modelo o patrón de conducta estándar valorizado por el derecho y que implica cierta tutela jurídica al que se comporte conforme a ese estándar. Recordemos el buen padre de familia, el buen hombre de negocios y también la buena fe funciona de la misma manera. Pero el estándar jurídico por sí mismo no crea reglas, no crea deberes. El principio general sí. El principio general del derecho
son guías o ideas fuerzas que tienen contenido normativo propio y que recogen en forma esquemática las orientaciones fundamentales de la realidad específica de lo jurídico. Entonces, los principios tienen existencia previa al ordenamiento, representan valores jurídicos y tienen lo que se denomina potencialidad jurígena. Esto quiere decir que crean por sí mismos deberes de conducta. El deber de conducta no está en el contrato, el deber de conducta no está expresamente en la ley, sino que el deber de conducta me lo crea el principio general. Esto es lo que vamos a ver que ocurre con la buena fe. Estos principios generales, como ustedes saben, son normas abiertas, son, dicen los autores, bocanadas de aire fresco para el ordenamiento jurídico en nuestros ordenamientos codificados, donde el legislador pretendía contener la solución de cada una de las situaciones que se producían. Entonces, el artículo 15 del Código Civil de Vélez le decía al juez que no puede negarse a juzgar sobre pretexto de silencio de la norma. Es decir, si la norma no me preveía el caso, el juez no podía negarse a fallar, tenía que fallar. Y entonces el juez decía, bueno, ¿y con qué fallo? Para eso nos íbamos al artículo 16. Y el artículo 16 decía, si la cuestión civil no puede ser resuelta por las normas de este código, habrá que recurrir a las leyes análogas y en su defecto a los principios generales. Esto es lógico en un sistema codificado donde al otro día en que entra en vigencia ya se desactualiza y la realidad nos va presentando nuevas situaciones que por supuesto no están reguladas o no tuvo en cuenta el legislador. Entonces, la buena fe como principio, como todo principio general, tiene carácter subsidiario, esto es, opera en defecto legal. Funciona cuando hay silencio de la norma o frente a la oscuridad de la norma. Pero bueno, esta buena fe, valga la redundancia, ha sido redimensionada en el Código Civil y Comercial. Hoy en día está en la puerta de entrada de nuestro código. Fíjense que ya en el artículo 9, el primer artículo relativo al ejercicio de los derechos, se llama o se intitula Principio de Buena Fe. Y ahí se redacta una norma muy clara y sencilla. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Tan simple como necesaria e importante. En el Código de Vélez estaba funcionando más que todo como un estándar y como un principio general, e ingresaba por este artículo 16 solo cuando la cuestión civil no estaba regulada en forma concreta. La ley 17.711 le dio otro protagonismo y entonces comenzó a estar regulada en materia de contratos en el artículo 1198. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Por supuesto que la buena fe también estaba en materia posesoria, esto es en materia de derechos reales, y también comenzó a ser regulada en el artículo 1071 para establecer el límite del ejercicio de los derechos. Esto es, el ejercicio de los derechos va a dejar de ser regular o va a ser abusivo o va a ser antifuncional cuando exceda el límite impuesto por la buena fe. El Código Nuevo, por supuesto, lo pone en el título preliminar, fíjense que está en el artículo 9, pero también en el artículo 10, que era el 1071 del Código según ley 17.711. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y se considera tal al que excede los límites impuestos por la buena fe. Por lo tanto, la buena fe es un principio general que informa todo el ordenamiento jurídico. Acá es donde vemos la función informadora de la buena fe. La buena fe estaría al lado de cada norma. Y es una guía de decisión de todo el sistema. Acá es muy importante ver
cómo debe ser interpretada la norma y nos vamos a un artículo anterior, que es el artículo 2, que lo deben haber leído varias veces, en donde se establece que esta ley no solo debe ser interpretada conforme el texto de las palabras, sino también finalidades, leyes análogas, las disposiciones convencionales de los tratados de derechos humanos, pero también los principios, donde ahí ingresa la buena fe, y los valores jurídicos. Ahora, a todos hay que hacerlos jugar de modo coherente con todo el ordenamiento. Esto es fundamental. Acá hace dialogar a todas las fuentes y en la interpretación de la ley hace jugar a la buena fe como un principio general, dándole coherencia a la buena fe. Se inserta en esta denominada concepción solidarista del derecho. Concepción solidarista que viene después de la concepción liberal que teníamos en el derecho tradicional, donde lo importante era lo pactado por las partes, donde las convenciones hechas por las partes era la ley privada y, como decían los franceses, lo pactado es lo libremente querido por las partes y si fue libremente querido es lo justo. Esto hoy en día, por supuesto, es impensado. Una sociedad de consumo donde el 95% de los contratos son contratos de adhesión o con cláusulas predispuestas que una de las partes las impone y el otro sujeto, que es la parte débil, las acepta y si no las acepta no hay contrato. Pues bien, el Estado ha tenido que intervenir a través del denominado orden público de protección, protección para el sujeto más débil de la relación jurídica, que en un principio fue el deudor. Fíjense en el devenir de los tiempos cómo, parafraseando a Trigo Represa, se fue endulzando la situación jurídica del deudor. En principio era considerado cosa, el derecho romano primitivo, después se comenzó a afectar el patrimonio del deudor y no su persona, y después comenzamos a ver que habían bienes del deudor que no serían alcanzados por las deudas que él tenía, entonces se crearon bienes inembargables, y así se fue avanzando con lo que se denominó luego el principio del favor debitoris. En caso de duda, habrá que estar a favor de la situación del deudor. Para mencionarles solamente, el 958 nos hablaba de esta libertad en sentido tradicional, nos habla en el nuevo código, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, pero fíjense, ya aparecen límites, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, que es este orden público de protección de la moral y las buenas costumbres. Y justamente, como fueron libres, los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, nos dice el artículo 960. Excepto, y ahí sí los jueces pueden meterle la mano al contrato, excepto que sea pedido de una de las partes, cuando la autoriza la ley, o de oficio, es decir, sin que lo pidan las partes, cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Entonces, si el juez ve que el orden público se encuentra afectado, puede modificar la estipulación del contrato. Como les estaba comentando recién, este principio del favor debitoris comenzó a transformarse en el favor debilis. En el contrato, recuerden ustedes que al ser un acto jurídico bilateral, tenemos dos partes, pero las dos tienen derechos y obligaciones. Los dos son deudores y acreedores recíprocamente. Con lo cual, el favor debitoris funcionaba para las dos partes del contrato. Pero nos dimos cuenta que habían contratos en donde había que proteger a una sola de las partes, sea deudora o sea acreedora. Por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo se protege a un sujeto, el trabajador. En las leyes de
de préstamos hipotecarios a un sujeto que es el que había recibido el préstamo en las leyes de locaciones al locatario. Entonces se crearon normas teniendo en cuenta la tipicidad contractual, se entendía quién era el débil y era una de las partes, sea deudor o acreedor. Y luego ya se pasó a la categoría de consumidor, en donde se protege al consumidor, esté dentro o en el marco de un contrato de consumo o fuera de un contrato de consumo. Pensemos que si yo soy invitado por un grupo de amigos y uno de ellos compró el asado y yo me veo afectado en mi salud, yo en ese caso estoy alcanzado como consumidor, ¿ah? Y tengo la protección de la ley, ¿ah? Entonces, en materia de consumidores se ha desbordado la idea de contratos y pasamos a esta idea de relación de consumo. Bueno, la ley dirige la protección hacia el débil, que en este caso tenemos dos clases de buena fe, la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. La buena fe subjetiva hace referencia al sujeto en sí mismo, ¿no? A esa creencia que él tiene de que está obrando conforme a derecho y de que no está infringiendo la ley. En cambio, la buena fe objetiva ya hace una relación con otro sujeto. Entonces, vamos a ver que la buena fe subjetiva es más frecuente o se ve con más desarrollo en los derechos reales y la buena fe objetiva en los derechos personales. Por eso, en la buena fe subjetiva vemos este tema de la posesión de la buena fe, en esa relación estrecha que existe entre el sujeto y la cosa. En cambio, en la buena fe objetiva, que es la que más desarrollamos en nuestra materia, hace referencia a ese comportamiento que debe existir entre los sujetos de la relación jurídica, en nuestro caso obligacional. La buena fe subjetiva, también denominada creencia, entonces es esa convicción o esa conciencia de estar obrando conforme a derecho, pero me encuentro en esa situación por un error o ignorancia legitimante, esto porque yo he llegado a ese error aún teniendo la diligencia debida. Es decir, no hay culpa de mi parte, porque si hubiese culpa de mi parte, no podría justificar ese error y no sería buena fe. La buena fe subjetiva, que acuérdense, es esa convicción, ese estado psicológico en el que se encuentra el sujeto, sirve para moderar la responsabilidad, ¿eh? En este caso lo tenemos previsto en el artículo 1935, en el segundo párrafo, que es el supuesto del acreedor aparente, de aquel sujeto que recibe una suma de dinero o una cosa que nosotros denominamos accipiens, y en verdad no era el acreedor. Pues bien, si él creyese que fuese acreedor y fuese acreedor de buena fe, tiene que restituir lo recibido. ¿Mm? Pero en la restitución va a ser diferente el tratamiento que le da la ley si este acreedor fuese de buena fe que si fuese de mala fe. Fíjense, el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos. Tiene que devolver la cosa, tiene que devolver la suma de dinero, pero hace suyo los frutos que percibió durante el tiempo en que la poseyó. Ahora, el de mala fe debe restituir los percibidos y los que por su culpa deja de percibir. Como vemos, es más extenso el deber de restitución. Y también la buena fe subjetiva nos sirve para legitimar una atribución defectuosa, esto lo tenemos regulado en el artículo 3. La buena fe objetiva. La buena fe objetiva la vinculamos con estas palabras, probidad, lealtad o fidelidad.
Acuérdense que esta buena fe objetiva ya es en la relación jurídica, no es el estado psíquico en el que yo me encuentro en la creencia, sino cómo me comporto respecto al otro sujeto en la relación jurídica, generalmente será en el contrato. Esta buena fe objetiva impone el deber de obrar con lealtad y con rectitud en todas las etapas del intercontractual, antes de la celebración del contrato, al momento de la ejecución y también en la interpretación del contrato. Esta buena fe objetiva, que es la que más nos interesa en obligaciones, es la que nos sirve para interpretar la conducta que importa el cumplimiento y, como dijimos antes, fijaba el límite del ejercicio regular del derecho. Si excede el límite, será abusivo ese ejercicio del derecho. Pues bien, la buena fe objetiva es la que nos de una manera clara. La buena fe objetiva tiene funciones y entre las dos funciones que vamos a ver hoy, tienen 4 por lo menos, que ustedes la verán en la unidad. Se destaca en primer lugar la función interpretativa. La función interpretativa decimos que inspira el proceso de la interpretación de la norma pública y privada. La norma pública será el ordenamiento jurídico, el código civil y comercial en nuestro caso, y la norma privada son las cláusulas del contrato. ¿eh? Acuérdense entonces que la buena fe es guía de decisión de todo el sistema y tenemos esta norma que nos habla de la interpretación del contrato y nos dice que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe. Entonces, la buena fe en esta función lo que hace es completar las palabras del contrato. Cuando el juez tiene que darle el sentido y el alcance que las partes tuvieron la intención de darle. Entonces, la buena fe viene a completar esas palabras que no dice. ¿Y cuáles son las guías de interpretación que va a tener el juez? Bueno, las detalla el artículo 1063 hasta el 1067. Primero habrá que estar al significado de las palabras, después al contexto en que se celebró el contrato, después el 1065 indica otras fuentes de interpretación, como son las circunstancias que se celebró, las conductas de las partes anteriores y posteriores a la celebración, la naturaleza y finalidad del contrato. El juez al resolver tiene que tratar de conservar la validez del contrato y también ponderar la confianza. Esto es fundamental. Otra vez, ahí vemos la buena fe. Cuando fíjense, como dice el artículo 1067, la interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente. Buena fe objetiva en sentido público. Luego tenemos la función integradora de la buena fe. Fíjense ustedes, acá a diferencia de la función interpretativa, la buena fe no completa las palabras del contrato, sino que la buena fe hace mucho más, completa el cuadro normativo. El cuadro normativo, ustedes lo tienen con la ley privada de las partes, que son las cláusulas del contrato, el Código Civil, que es la ley pública, pero además la buena fe crea deberes de conducta. Aquí es donde les decía que actuaba como principio general del derecho, creando verdaderas reglas de conducta. ¿Y esto por qué? Porque el contrato es esencialmente un acto de confianza. Yo contrato con el que tengo confianza. Eh, Y también en esto hay que tener muy en cuenta que el contrato acerca a las partes y potencia las posibilidades de dañosidad entre las partes. ¿eh? No es lo mismo que yo me suba al micro que no me suba al micro. Si me subo al micro, las posibilidades de dañosidad son mayores. De manera entonces que es muy importante esta función. ¿Y qué nos dice esta función integradora? Que la buena fe está creando deberes accesorios de conducta. Por lo tanto, la prestación del deudor se ensanchó. La prestación del deudor
no es sólo aquella que está manifestada en el objeto de la obligación o en el contrato, ¿eh? Sino también otros deberes que se vienen a sumar. Si yo voy a una clínica y me opero, si yo voy a un recital o voy a un partido de fútbol o a un espectáculo o a un boliche, yo a la finalización no puedo salir sin un brazo. Y no se me puede decir que allí el objeto consistía en la prestación médica, en ir a escuchar música, si era el boliche, en ver el partido de fútbol, y que hasta ahí llegaba la prestación del deudor. La prestación del deudor es mucho más. La prestación del deudor son otras obligaciones. La del ejemplo que le estoy dando es la obligación de seguridad o de protección. Esta primera obligación, que es la obligación de seguridad, señala que las partes en el contrato, aunque no lo digan, y muchas veces no lo dicen, especialmente en los contratos predispuestos o por adhesión, se comprometen a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o sus bienes, sanos y salvos a la expiración del contrato. ¿Eh? Si me fui a operar de la vista, no puede ser que salga sin un brazo. Si fui a bailar un boliche, no puede ser que salga sin el brazo. Si voy a ver un partido de fútbol, no puede ser que salga sin el brazo. ¿Mm? Ahora, fíjense ustedes lo que ocurrió acá. Acá en un diario le sacaron una foto a la entrada a un recital de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, que fue en Mendoza hace unos 5 años atrás en San Martín. Fíjense lo que dice la entrada. Ahí se los voy a marcar. Fíjense desde ahí. Usted asume, el espectador, usted asume los riesgos inherentes a este tipo de eventos, recital, incluyendo, pero no limitándose, a las lesiones a su persona en cualquier evento que ocurran, antes, durante o después del evento, dentro o fuera del inmueble, y aunque estas lesiones se originen por objetos arrojados por terceras personas, es decir, cualquier daño que sufra afuera o dentro del recital. Usted acuerda que el inmueble, el promotor y el artista, sus agentes, sus empleados, representantes y dueños no serán responsables por los daños que resulten por las causas antes descritas. Y usted expresamente los releva de cualquier reclamación. ¿Mm? Un catálogo exacto de lo que no hay que hacer, y de lo que está prohibido y de lo que es nulo. Fíjense, el 1743 que está en el capítulo de daño es muy claro en este sentido. Son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles. Este es un claro ejemplo de derechos indisponibles como es nuestra integridad psicofísica. Y atentan contra la buena fe. Un ejemplo concreto. Ahora, esta obligación de seguridad a veces está en la norma. Esto ocurre en el contrato de transporte, porque en el 1289, inciso C, dice que la empresa de transporte no solo se obliga a llevarme a destino, sino también a garantizar mi seguridad. Esto es que yo llegue sano y salvo. Esto es importante. En los espectáculos deportivos, recién dije espectáculos públicos, un recital, pero no es lo mismo. En los espectáculos deportivos sí tenemos una ley, la 23.184, reformada por la 24.193, donde hace responsable al organizador del espectáculo por los daños que sufren los espectadores. Y en la relación de consumo, por supuesto, ahí está el deber de seguridad en el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, y con rango constitucional para la relación de consumo en el artículo 42 de nuestra Carta Magna. Fíjense, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho
en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. Ella tiene la seguridad como un derecho incorporado en la Constitución Nacional misma. Ahora, la pregunta que queda es, ¿en estos casos se aplica el principio de buena fe? Y la verdad que no nos hace falta el principio. Como está en la ley, aplicamos la ley. Este es el carácter subsidiario que tiene la buena fe. Pues bien, acá es donde la buena fe decimos que encarna valores que son anteriores al ordenamiento y el ordenamiento luego lo refleja en la norma. Estos son claros casos de buena fe positivizada. En segundo lugar, tenemos la obligación de informar o dar aviso. La buena fe también impone a las partes en el contrato el deber de actuar en forma clara, inequívoca, dando a conocer todos los detalles que puedan resultar de interés a la contraparte. Si yo voy a sacar un préstamo bancario o voy a contratar un seguro, pues bien, me tienen que informar acerca de las condiciones de ese contrato. Yo soy la parte débil, digamos. Y este deber de información, si no está en la norma, vendrá incorporado por la buena fe por su fuerza integradora. Ahora, este deber de informar se encuentra normativizado también en la relación de consumo, en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 4, también en el artículo 1100 del Código Civil y Comercial lo incorporó, ¿eh? Y por supuesto el 42 de la Constitución Nacional. Los consumidores y usuarios tienen derecho a recibir una información adecuada. ¿eh? Vamos a ver que lo deberás viene enseguida. También la tenemos normativizada en la relación médico-paciente. ¿eh? Desde el 2009 tenemos una ley, la 26.529, y bueno, en el 2015 el artículo 59 del nuevo código, donde también tenemos a este médico que tiene que informar y dar aviso acerca de todo lo relacionado, por ejemplo, con la intervención quirúrgica y los riesgos correspondientes. ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón, porque si no me informa, él está eligiendo por mí, o el proveedor elige por mí, o el médico elige por mí. Yo no elijo operarme o comprar, ellos eligen por mí. Es por eso que la buena fe viene a defenderme acá, a protegerme, o el orden público de protección viene a actuar a favor de este sujeto más débil. Un tercer deber, la obligación de colaboración. Para que se cumpla la obligación tienen que colaborar tanto deudor como acreedor. Fíjense, las partes en la relación jurídica deben comportarse de tal manera que se logre el mayor beneficio para todos, evitando la creación de dificultades en el cumplimiento de las prestaciones debidas. No hay que hacer zancadilla en el contrato para que el deudor no pueda cumplir, facilitando así la ejecución del crédito deuda. Esto lo vemos mucho en la compraventa o en el contrato de obra. Si yo contrato un albañil, a un pintor, para que haga un trabajo en mi casa, yo tengo que estar para abrirle la puerta. Y si yo como acreedor no cumplo con esa carga, reunidos otros requisitos más, en realidad lo que va a ocurrir es que voy a estar en mora el acreedor. Va a estar en mora el acreedor. Entonces, este deber de colaboración pesa sobre los dos sujetos, pero es una carga clara que nunca aparece en los contratos y tiene el acreedor. En el ejemplo que pusimos de Pedro y Pablo al inicio, este es el deber que estaba en juego. Pablo tendría que haber avisado a Pedro que falleció. La buena fe indica eso. Pues yo colaboro para que la otra parte pueda cumplir. Le facilito el allano el camino para cumplir. ¿eh? Y en cuarto lugar, el último deber accesorio de conducta es la obligación de veracidad. Le dije recién que faltaba lo de veraz. ¿Esto por qué? Porque la Constitución Nacional en materia de consumidores nos dice que no solo tienen la obligación el proveedor de darnos una información adecuada, sino también veraz, una segunda obligación.
Acá en el contrato, el proveedor o aquel que nos vende un bien o nos ofrece un servicio, esté dentro o fuera de la ley de defensa del consumidor, tiene la obligación de decirnos la verdad. Y este deber a la veracidad es esencial a la buena fe. Acá nosotros lo tenemos como ejemplo, como deber del empresario de no emitir una publicidad engañosa. Fíjense que en materia de publicidad está muy regulado en el Código Civil y Comercial. Ha puesto una cláusula que aparece en gran medida en la Ley de Defensa del Consumidor, pero dada la importancia la ha incorporado como base en las normas del Código Civil y Comercial. Fíjense el 1101, está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas, publicidad, o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor. ¿eh? Toda publicidad que engañe sería. El inciso B, que efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor. ¿no? Y en tercer lugar, que la publicidad sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. ¿eh? Vemos cómo el orden público de protección ahí también está actuando. Y esto es buena fe positivizada. Y esto también es muy importante que lo tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor, pero desde el 2015 en el Código Civil y Comercial, 1103, que esto es muy importante para el día a día. Las precisiones que están en la publicidad, en los prospectos o en las propagandas que ustedes reciben en sus casas o por internet, se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y lo obligan al oferente o al proveedor. ¿eh? Entonces, esto también es muy importante saberlo, porque esto es justamente nada más y nada menos que la buena fe, el derecho al comportamiento leal y probo de la otra parte. ¿Mm? Para terminar, la Corte Nacional, les decía, dio su definición ahí en el año 1989, en este caso Compañía Azucarera, en donde nos dice que una de las derivaciones del principio general de la buena fe es la que puede formularse, fíjense lo importante, el derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena. Lo trasladamos a la relación obligacional, sería el derecho que yo tengo como parte del contrato a la veracidad por parte del otro y al comportamiento legal y coherente de los otros, ¿m? Sean estos particulares o el propio Estado. Muy bien, con esto terminamos. Ahora pasamos a hacer la actividad práctica de buena fe. Les va a venir muy bien la parte teórica que está en el aula virtual. Y luego vemos el audio de la doctrina de los actos propios. Muchas gracias.